Bona vesprada a totes i tots i moltes gràcies per la vostra assistència i tornar a agrair també a totes les persones que fa possible que estiguem així al llarg de tota la jornada per reflexionar de temes que pensem que han de ser prioritaris per al conjunt de la societat, com és el treball, com és l'economia i que ens afecta en el dia a dia. Per tant, també agrair a Carmen Herrero i al Departament d'IDEA per tot el treball, també saludar els membres de la Corporació Municipal, en aquest cas la vicealcaldessa Isabel Aguilar, i avui ja reflexionarem al voltant d'un dels temes que poden ser d'interès en els pròxims anys i en el futur també del conjunt de la societat i de l'economia i que afecta directament al treball, com és la mecanització i la robotització. Però abans de res, dar la bienvenida a Eduardo, a esta ciudad. Muchas gracias por tu asistencia. A vosotros, por la invitación. Y Eduardo Garzón es profesor ayudante en el Departamento d'Economia i Hisenda Pública de la Universitat Autònoma de Madrid. Ha sigut també assessor del govern municipal de Madrid i membre també del Consell Científic d'ATAC d'Espanya, a més de la xarxa de teoria monetària moderna, que també ha destacat per el seu compromís polític. Y ya sin más, empezó la revolución industrial con el movimiento Lubita, de la destrucción de protestas, ¿no?, de los trabajadores británicos, destruyendo los tenares que comenzaban a introducirse con la mecanización en la protesta aún muy de la sociedad tradicional que los centraba en la máquina. Pero esta cuestión está desde los albores del capitalismo, ¿no?, de la mecanización y lo que supone para el trabajo, ¿no? A fecha de hoy, con la globalización, ya con una era que se ha llamado postindustrial, en la que tiene un peso decisivo los servicios, no tanto ya la producción y la economía financiera, ¿qué repercusión tiene esto en el futuro? Bueno, pues muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a participar en esta semana de economía que organizáis. Muchísimas gracias también a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Para mí es un placer, como decía, estar aquí y fijaos que mi objetivo pretendo estar compartiendo con vosotros una serie de reflexiones sobre este tema tan apasionante que sin duda dará mucho que hablar en los años venideros, ¿no?, que es el de la mecanización y robotización de los procesos productivos, con la idea de no extenderme demasiado y que podamos tener luego una especie de coloquio en el que podamos intercambiar preguntas, palabras, reflexiones y que salgamos de este salón por esa puerta con muchas más inquietudes y con más ganas de informarnos y también de pensar en posibilidades para afrontar estos desafíos a los que nos enfrentamos, que como muy bien decías, Iván, no son nuevos, ¿no? No son nuevos porque evidentemente ya desde hace siglos incluso aparecieron una serie de señales en determinados espacios que indicaban la posibilidad de que la introducción o instalación de maquinaria y de robots en los procesos productivos, le hace empresas, le hace aquellos sitios en los que se producían bienes y servicios de todo tipo, conllevaba una destrucción de empleos, ¿no? Esto es algo también muy intuitivo. Si el trabajo que antes realizaba un humano lo va a realizar una máquina o un robot, entonces ya no te hace falta ese humano y se provoca o se produce un despido, ¿no? Sin embargo, esa es solo la parte más intuitiva del proceso y del fenómeno al que estamos acostumbrados a aproximarnos, porque en realidad hay mucho más allá de lo que vemos a simple vista, ¿no? Si nosotros tuviéramos que ver la inmensidad de estudios científicos que hay intentando identificar si la robotización o mecanización de estos procesos productivos ha conllevado un aumento o destrucción de puestos de trabajo, nos podemos encontrar más o menos la mitad concluyendo que se ha destruido empleo y otra mitad concluyendo exactamente lo contrario. Esto no es porque los estudios estén mal realizados ni porque la gente sea muy mal investigadora, sino porque en realidad es muy complicado poder analizar con detalle si introducir una maquinaria o un robot en un determinado espacio provoca un mayor empleo o menor en la economía en general, porque no perdamos de vista que, bueno,
si estamos acostumbrados a pensar en una fábrica determinada y vemos que se instala pues mucha más maquinaria y eso provoca despidos, eso es cierto que ocurre ahí una destrucción neta claramente del puesto de trabajo, pero en la fábrica, pero no nos está dando una imagen sobre lo que ocurre en el resto de la economía. ¿Por qué? Porque precisamente el hecho de incorporar maquinaria aumenta la productividad en ese espacio productivo, que lo que quiere decir es que con el mismo número de horas trabajadas produce mucho más y también libera mucho más tiempo para poder dedicarte a otro tipo de cuestiones, y esto tiene un impacto positivo. Así como solo la destrucción o la sustitución de un robot, de una persona por un robot, provoca evidentemente destrucción de empleo, hay que tener en cuenta que también la liberación de tiempo y de mano de obra y el aumento de la productividad, que permite que seamos capaces de producir mucho más productos y servicios en mucho menos tiempo, te puede permitir precisamente lo contrario, un impacto positivo, ¿no? O sea, yo creo que esto se podría ver de una forma muy simple, muy llana, si pensamos en el número de tipologías de profesiones que hay hoy día y las comparásemos con las que había en la Edad Media, por ejemplo, ¿no? O sea, hay actividades que son claramente tecnológicas, como astronautas, ingenieros de todo tipo, hay ingenieros informáticos, hay incluso personas que hoy día se dedican a jugar a videojuegos, hablamos de ingeniería médica, hablamos de cualquier tipo de adelanto tecnológico que haya podido permitir la creación de nuevos puestos de trabajo, y ahí es cuando uno de golpe puede ver que hay una diferencia enorme entre los puestos de trabajo que había en una época determinada con los que hay ahora. Esto quiere decir que la robotización, que va aparejada, no lo olvidemos nunca, el adelanto tecnológico, también te permite generar nuevas actividades y poder, como decía, crear empleos, eso sí, en otro tipo de espacios. Es verdad que no podemos perder de vista que los robots nos liberan de la carga de trabajo más sencilla, más monótona, aquella que puede ser repetida a lo largo del tiempo, es sistemática, y eso es muy fácil, muy sensible que lo haga un robot. En cambio, no ocurre lo mismo con otro tipo de actividades que son mucho menos rutinarias, que son mucho menos monótonas, que son creativas, artísticas y que incluso están volcadas a lo que Iván comentaba, que era el espacio de los servicios, ¿no? Ahí los robots no son tan útiles porque, al menos hasta la evolución que hoy día tenemos en inteligencia artificial, los robots o maquinaria pues se realizan una serie de actividades que tienen que estar medidas, pautadas, siguen una serie de criterios, y bueno, cuando uno se escapa y se pone a imaginar en actividades que son mucho más complejas, ahí el robot todavía, al menos hoy día, hay algunos analistas que dicen que jamás vamos a llegar a ese futuro en el que la inteligencia artificial sea capaz de realizar este tipo de actividades a las que me estoy refiriendo. Podéis pensar en cualquier tipo de profesión compleja, como ser un músico, o ser un compositor, me estoy refiriendo, o ser, por ejemplo, político, ¿no? Lo que tienes que ingeniártela teniendo en cuenta multitud de factores que no controlas, o podemos pensar en un educador o un profesor, ¿no? Eso no solo incorpora la expulsión de conocimiento o compartir conocimiento, sino que también hay que tener en cuenta otra serie de factores que no tienen todavía hoy, al menos, la inteligencia artificial, ¿no? Pero como decía, si hay estudios que revelan los resultados y conclusiones por un lado, y hay otros estudios que revelan lo siguiente, ¿a qué nos atenemos nosotros? Si vemos que por un lado la introducción de maquinaria que libera renta, que podemos tener muchas más capacidades para poder dedicarnos a otras actividades, y también, sobre todo, que aumenta muchísimo la productividad, ¿no? Pues fijaos, yo utilizo un ejemplo que creo que es bastante paradigmático, y es el de, fijaos que es muy sencillo y que la gente no lo suele hacer, y es ver cuáles son los países de nuestro planeta que más robots tienen por número de trabajadores. Sería una especie de indicador de densidad robótica que nos dice, oye, teniendo en cuenta el número de trabajadores que hay en un país, ¿cuántos robots hay? Y vamos a ordenar todos los países del planeta y vemos cuáles son los que están en las primeras posiciones. Bueno, no sé si lo sabéis, pero primero Singapur, Japón, Corea del Sur, incluso Alemania en cuarto lugar, a mucha distancia del resto de países. Estoy diciendo, los países más robotizados del mundo. Y sin embargo,
todos esos países, esos 4 países, tienen pleno empleo. Tienen pleno empleo, o sea, pleno empleo considerado oficialmente como ese empleo involuntario, ¿no? Perdón, el que hay desempleo voluntario, que uno no trabaja porque no quiere, no porque no pueda, ¿no? Que estamos hablando de unas tasas de paro inferiores al 3 o 4%. Entonces, esta simple constatación, que es un ejercicio, como decía, muy sencillo, que lo podéis hacer en cualquier momento y también seguirlo a lo largo del tiempo, nos sirve para darnos cuenta de que es perfectamente compatible tener una sociedad altamente robotizada, lo que quiere decir es que en nuestra empresa y nuestro espacio productivo podemos tener a muchos robots aliviando nuestro trabajo y ayudándonos en él, con tener unas tasas de paro muy reducidas. Y eso es clave, porque a veces, desgraciadamente, se realizan reflexiones muy intuitivas, como os venía diciendo al principio, pero que no son rigurosas. Porque el simple hecho de incorporar robots o maquinaria a una empresa no implica necesariamente que vaya a haber menos empleo que el que había en un primer momento. Y como ejemplo representativo y paradigmático está el que os he dicho, de los países más robotizados tienen unas tasas de paro muy reducidas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, hay muchísimos factores para poder explicarlo, pero fijaos que algunos no son ni siquiera económicos o no estrictamente económicos, porque podrían ser incluso idiosincráticos, sociológicos, culturales. Fijaos lo que ocurre en Japón, uno de esos 4 países a los que me había referido. Su propia cultura, que está basada en el honor y en el principio, lo vemos sobre todo en películas de los samuráis que preferían morir antes que ser derrotados, etcétera, perdón, preferían morir siendo derrotados que teniendo cualquier otro tipo de ultraje a su propio honor. Todavía eso impera de una forma particular en su sociedad, y para ellos estar en el desempleo o tener una sociedad, mejor dicho, que permita que haya gente en el desempleo se considera un deshonor, ¿no? Por lo tanto, los propios responsables políticos de Japón, a nivel de todas las administraciones públicas, se encargan de cualquier forma y haciendo lo que sea, utilizando todos los recursos que hagan falta para que las tasas de paro sean muy reducidas. Fijaos que esto también tiene su parte negativa, porque a veces se ponen a crear puestos de trabajo que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? A lo mejor hay en centros comerciales personas que lo único que hacen es están contratados allí para poder meter los productos que la gente compra en una bolsa, ¿no? Para que se lo pueda llevar a su casa. Es un trabajo que parece socialmente poco útil, ¿no? Y sin embargo está pensado pues, para que haya al menos gente que está desempleada que deje de estarlo, ¿no? Pero bueno, también hay otro tipo de factores a los que me estaba refiriendo antes que explicarían este proceso y tienen que ver con, por supuesto, la riqueza de esas economías. No he dicho esas 4, no son las más pobres del mundo, como podéis imaginar, ¿no? De hecho, ocurriría precisamente lo contrario, ya que hay que entender que toda esa renta y riqueza que se acaba generando gracias a esas ramas industriales tan productivas permite que haya mucho más dinero, si me permitís esa expresión, o mucha más renta para poder crear puestos de trabajo, no necesariamente desde lo público, como lo que está diciendo que ocurría en Japón, con ese ejemplo del supermercado, sino desde el sector privado, ¿no? Nichos de mercado en lo que las empresas dicen, oye, mira, yo tengo capacidades de sobra, recursos de sobra, material de sobra, incluso maquinaria de sobra, para generar puestos de trabajo aquí, en actividades que seguramente nunca podrán realizar estos robots de los que estamos hablando, pero fijaos que es la consecuencia de haber robotizado y aumentado la productividad en términos generales en tu economía, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que olvidémonos, como mucha gente tiene en la cabeza, de que tener robots o incorporar robots a un proceso productivo provoca desempleo, ¿no? Nosotros, que estamos pues muy pendientes de lo que nos encontramos a primera vista y vemos que los supermercados están sustituyendo a los cajeros para poner maquinaria, que ya las hay, en la que directamente te acaban facturando y no hay necesidad de que haya un humano, una persona cobrándote. Ahora se hace a través de nuestros teléfonos móviles, o sea, tú entras y simplemente saben qué productos te estás llevando y cuando sales fuera, el propio sistema informático ha detectado cuáles te ha llevado y te cobra en tu cuenta bancaria. Así de simple, eso se está poniendo ya en marcha en algunas ciudades europeas y también en Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo claro de que en este tipo de sectores la evolución va hacia ese sentido, la tendencia va hacia ese sentido, la de expulsar personas y sustituirla por
maquinaria, un proceso informático, etcétera, etcétera. Otro ejemplo también muy de moda es el de los vehículos conducidos, ¿no? Autoconducidos, ¿no? Serían, pues bueno, todas esas aplicaciones que todavía están en experimento, pero que permiten, a través de parametrizar pues todas las vías urbanas que hay, pues que un coche vaya conduciéndose solo, ¿no? Sin necesidad de que haya una persona que lo esté guiando. Bueno, eso es otro ejemplo que permite ver cómo en determinados sectores, por supuesto, no nos olvidemos, determinados sectores, esto que estoy contando, por mucho que pensemos que la inteligencia artificial va a avanzar mucho y seguramente lo haga, no va a llegar a todos los sectores ni mucho menos, ¿no? También a esos estudios a los que me refería al principio hay muchos que van ordenando todo ese tipo de, podríamos decir, tipología de trabajo para ver cuáles son las más susceptibles de ser sustituidas por un trabajo de maquinaria o de robot y cuáles menos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, aunque sea por curiosidad, si queréis lo podéis ver. Eso simplemente atendiendo la propia naturaleza de esa actividad, ver si es susceptible de que sea realizada por un robot o no. Así de sencillo y con una serie de estimaciones que ya os digo yo, tampoco hay que cogerlo un poco con pinza y no hay que tomarlo como un dogma, porque igual que te encuentras un estudio que dice que los educadores o profesores no van a ser sustituidos o solo van a ser sustituidos el 25%, te encuentras otro estudio que dice que casi la mayoría de los profesores van a ser sustituidos por robots, ¿no? Por eso decía que bueno, nos sirve como orientación y como una forma de aproximarnos a este complejo problema, pero no hay que tomárselo todo al pie de la letra, ¿no? Bien, ¿qué tipo de respuesta se le está dando desde un punto de vista económico o macroeconómico? Seguramente muchos de vosotros y vosotras conozcáis propuestas como la que hoy, precisamente hoy se ha a conocer a raíz de todo este pacto de Toledo para ver cómo se financian las pensiones. Es una noticia que hemos conocido precisamente esta mañana, en la que se venía a conocer que uno de los elementos o compromisos recogidos en este Pacto de Toledo, al menos aparentemente, porque todavía no han terminado, es la apertura de puertas a que los robots financien parte de las pensiones. ¿Y esto cómo se lee, ¿no? Pues vamos a ver, hay propuestas ya desde hace mucho tiempo que vienen hablando de, oye, si las empresas que incorporan robots despiden a trabajadores, aunque sea solo en esas empresas, vamos a quedarnos ahí, ¿no? Aunque luego esos trabajadores, esas personas puedan, gracias a como decía, ¿no? El incremento de productividad, de tiempo y de renta y de dinero, poder dedicarse a otro tipo de actividades, si nos centramos solo en esa empresa, está destruyendo puestos de trabajo. Por lo tanto, la propuesta que suele haber es, oye, pues que se imponga una serie de impuestos o cotizaciones sociales sobre esa maquinaria incorporada, instalada o robots, para que de alguna u otra forma ese dinero pues, pueda servir para pagar las pensiones que antes se pagaban con cotizaciones sociales que provienen del salario de los trabajadores, como ahora va a haber menos trabajadores, al menos en esa planta de trabajo, en ese sector, pues entonces que pague el robot por él, ¿no? Y así es una forma de no perder ingresos a pesar de estar perdiendo puestos de trabajo, ¿no? Humanos, evidentemente. Bien, eso es una propuesta, como decía, tiene su lógica, puede ser intuitiva, de hecho suena bien, ¿no? Dice, oye, pues mira, si antes se estaba aportando por un humano una serie de ingresos que servían para financiar las pensiones o para cualquier otro tipo de actividad pública, ¿no? O de prestación pública o de servicio público, pues que lo haga ahora el robot que ha venido a sustituirle. Hay muchos problemas con este planteamiento. Ya solo de carácter técnico hay varios problemas. El primero es que tienes que delimitar primero qué consideras que es un robot, porque lo que normalmente ocurre en las empresas, en los procesos productivos, es que no aparece un robot con forma humana como los que estamos acostumbrados a ver en las películas, ¿vale? Eso es solo en las películas. Lo normal, o en los prototipos de los centros de investigación en los que sí trabajan con robots con forma humana. Pero lo normal es tener, pues a lo mejor, una maquinaria que es capaz de producir o ensamblar dentro de un proceso productivo bastante complejo, encadenado, pues los productos de una forma mucho más rápida, ¿no? Pero claro, eso no tiene forma de persona, a lo mejor es una rampa, a lo mejor es un pedazo de máquina que incorpora pues engranajes de todo tipo, etcétera, etcétera. Entonces, técnicamente, ¿hasta qué punto dices
que le puedes poner un impuesto a eso, que en realidad es material y que ni siquiera puedes contar. No hay una máquina 2, ¿no? Hay, pues bueno, pues masa y otro tipo de engranaje, etcétera, etcétera, que son muy difícilmente susceptibles de ser equiparados con la cantidad de impuestos que le puedes poner, ¿no? Pero eso es una complicación técnica. Luego hay otra de carácter económico, estrictamente económico, que sería, oye, si tú pones a las empresas impuestos por instalar robots, van a dejar de instalar robots y de instalar maquinaria. Y aunque a bote pronto te pueda parecer una buena idea, porque eso va a hacer que no despidas a trabajadores, ¿no? Fijaos que hoy día, si todavía en los supermercados no han despedido a los cajeros para poner sistemas informáticos que funcionan de forma autónoma, si no ha ocurrido todavía, es porque sale más caro instalar ese proceso que pagarle el sueldo, el salario a un trabajador en el cajero. Por eso también hay mucha gente que, de forma bastante civilina y perversa, dice, oye, no hay que aumentarle el salario a los cajeros porque si no vamos a provocar que se despida a este tipo de personas, ¿no? Tiene una lógica económica como la que os estoy mencionando, pero el problema es mucho más complejo que como lo estoy presentando, ¿no? Por lo tanto, fijaos, según esa reflexión de si le ponemos impuestos a las empresas por tener robots o maquinaria, de la forma técnica que se resuelva, vamos a provocar, mejor dicho, que no se instalen robots. Y aunque se compense y se contenga y se reserve pues esa cantidad de personas que haya trabajando, tiene un impacto negativo a nivel macroeconómico, insisto, que es que esa empresa va a ser menos productiva. Esa empresa no va a poder tener el empuje de tener un robot, que al fin y al cabo, no nos olvidemos, es algo que ni siente ni padece y que realiza un trabajo que normalmente es duro para el humano, con lo cual, en términos sociales, es algo positivo. Incorporar un robot y que haga un trabajo para que nosotros estemos descansados, mientras vemos cómo el robot trabaja haciendo lo que antes nosotros hacíamos, eso es una evolución humana deseable, en términos generales, ¿no? Creo que nadie puede negar esto que yo estoy comentando, simplemente cogiendo el análisis o el estudio de la forma en que lo estoy haciendo. Es simplemente viendo eso, ¿no? En términos sociales, tecnológicos y de bienestar, es mucho mejor que trabajen las máquinas a que trabajen los humanos, ¿no? Luego ya veremos cómo eso se inserta en nuestro sistema económico, que ya sabemos que tiene unas particularidades muy concretas. Es que vivimos en un sistema que se denomina económico capitalista, que lo que viene a hacer es a redistribuir los recursos y renta y riqueza de una forma muy particular. La forma particular es que el dueño del medio del proceso productivo es quien decide cómo se reparte la tarta. Y ese es el principal problema que tenemos a la hora de incorporar robots y maquinaria en nuestro proceso productivo. Porque si el fruto del robot incorporado fuera para todo el mundo, distribuido de una forma más o menos equitativa, entonces nadie se podría negar. Dice, oye, pues mucho mejor que aparezca aquí un robot y nos quite el trabajo a todos los demás. Y nosotros descansemos, trabajemos menos, nos dediquemos a otras cosas, lo que sea. Pero el problema es cuando ese robot, que es propiedad de una persona en concreto, decide cómo se van a distribuir los frutos obtenidos gracias a la incorporación de ese robot. Es decir, si con el robot se ganan 1.000 euros, por poner un ejemplo tontorrón, pues ese 1.000 euros van a ser directamente para beneficio empresarial. Ya que antes, pues esos 1.000 euros que no se generaban porque no había robot, se tenían también incluso que pagar a través de otro tipo de rentas salarios de personas trabajando, ¿no? Entonces, claro, ya os decía yo, el dueño de un supermercado no va a despedir a un cajero si va a tener que pagar más al robot o le va a salir más caro instalar un determinado proceso informático que funcione de forma autónoma. No lo hace porque le sale más caro, ¿no? Está la lógica de la rentabilidad capitalista todo el rato contaminándonos el problema. Porque si nosotros nos alejáramos, como hace mucha gente voluntaria, o sea, consciente o inconscientemente, de este sutil problema, que es el que vivimos en un sistema económico regido por la lógica del capital, entonces diríamos, oye, pues cuanto más robots, mejor. El problema es cuando nosotros ponemos ese filtro y vemos que la incorporación de un robot beneficia al dueño del robot, no necesariamente al resto de personas que están compartiendo espacio productivo e incluso compartiendo territorio, ¿no? Por lo tanto, incorporar un robot en los frutos que genere, en primera instancia van a ser todos para el propio empleador, esa persona dueña de su robot, y eso tiene una serie de complicaciones, que son las que conocemos, las que vemos
día tras día en nuestra vida cotidiana, que es que se despiden a personas para que haya robots que realicen este tipo de trabajos, ¿no? Como decían, que no tiene por qué implicar que a nivel general en un país eso implique destrucción neta de puestos de trabajo, pero sí cuando tenemos en cuenta el proceso productivo. Entonces, ¿cómo solucionar eso? ¿Cómo intentar que este proceso perverso no ocurra? El de, oye, el dueño contrata un robot y luego decide lo que se va a hacer con sus ingresos. Y si le sobra una persona, pues le sobra una persona. Eso, para el dueño del robot es positivo, o al menos desde una perspectiva individualista es positivo porque va a tener más ingresos, va a tener que pagar menos salario, pero evidentemente en términos, no hablemos ya de la persona desempleada, despedida, sino en términos de la comunidad, eso no tiene por qué suponer un efecto positivo. De hecho, seguramente sea negativo, porque esa persona que antes trabajaba y cobraba un salario, también dedicaba su salario a comprar en otro tipo de empresas, alimentos, vestimenta, cualquier tipo de servicio, que inmediatamente se convertía en ventas de esas empresas, ¿no? No nos olvidemos que el salario que se le paga a los trabajadores es también parte de lo que obtienen luego las empresas a través de sus ventas, ¿no? El salario de la gente que recibe en su bolsillo no se queda en los bolsillos, sino que se utiliza también para comprar bienes y servicios. Con lo cual, el dinero acaba fluyendo y fluyendo y por lo tanto lo que en un momento es un salario, un euro pagado en salario, en otro momento es un euro recibido en ventas empresariales. Probablemente de otra empresa, pero cuando lo vemos en un término global, macroeconómico, nos damos cuenta que los salarios, aunque pueda suponer un coste para un empresario, es un beneficio para la economía en general, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver este tipo de problemas? Teniendo en cuenta todo lo que os acabo de comentar. Creo que hay una solución muy sencilla, que es tan sencilla que a veces avergüenza tener que recordarla porque a la gente se le olvida, que es, oye, si nosotros queremos que los frutos del robot sean para todo el mundo y no solo para el dueño del robot, consigamos de una u otra forma que el robot pertenezca a todo el mundo. Estoy hablando simple y llanamente de socializar los procesos productivos en los que hay robots, al menos en los que hay robots importantes, en los que las empresas obtienen muchos beneficios y con una productividad muy elevada. Sería tan sencillo como eso. Si los beneficios del robot solo benefician a su dueño, si somos todos el dueño del robot, ya no hay problema. Democratizamos los frutos y las decisiones también que se hacen con esos beneficios obtenidos gracias al robot y entonces no hay ningún tipo de problema. En ese hipotético caso, nadie se puede oponer a la incorporación de robots a las empresas. Nadie. Porque al fin y al cabo viene súper bien para que podamos, al fin y al cabo, tener mucha más productividad, los robots trabajan mucho más que nosotros, más rápido, permiten que produzcamos más cosas en menos tiempo y al mismo tiempo, fijaos, esa renta generada se distribuye de una forma más o menos equitativa entre toda la población, no entre solo el dueño del robot. Pero si alguien no quiere llegar a ese caso tan extremo que evidentemente en una situación actual se plantea eso como muy extremo, ¿no? Una economía capitalista que lleva mucho tiempo con un espacio del sector privado muy potente que cada vez está arrebatándole más. Ese robot, con el uso de ese robot, no va a ser decidido solo por él o ella, sino que va una parte importante o no, todo habrá que decidirlo, de esos frutos van a ser incorporados de nuevo al circuito monetario a través de impuestos. Estoy hablando de algo que no es nuevo, ¿eh? Esto hace mucho tiempo que se inventó y es, oye, pues si tú tienes un robot y vas a tener muchos beneficios empresariales, una parte acaba siendo pues desviada hacia la administración pública para que pueda darle otro uso. Fijaos que lo que estoy diciendo es ligeramente diferente, pero sustancialmente también diferente a lo que os he comentado de la noticia de hoy, que es, hay que ponerle impuesto a los robots. Cuidado con eso porque significa que no se van a poder o que vas a desincentivar la instalación de robots. Y entonces tú lo que le estás haciendo es lastrar las posibilidades de crecimiento de tu economía. Ya decía yo que en términos generales tener robots que trabajen por nosotros es bueno y además permite aumentar la productividad. Si tú pones impuestos a los robots, lo que estás haciendo es que los empresarios digan, pues yo ya no instalo robots, no me sale a cuenta, voy a salir perdiendo, voy a perder dinero, etcétera, etcétera. Así que no lo hago. Fijaos que lo que estoy proponiendo ahora es diferente porque dice, no, tú instala todos los robots que quieras, absolutamente todo lo que quieras, y vas a aumentar la productividad de tu proceso productivo, vas a obtener más beneficios, pero ahora sí, cuando tengo los beneficios, buena parte de ellos
van a ser canalizados hacia otras esferas productivas o sociales. Una puede ser pago de las pensiones, ¿vale? Pero puede ser, y aquí está la clave, y paso a la parte final de mi exposición para que luego podamos hablar, dedicarlo a la creación de puestos de trabajo para humanos, evidentemente, con ese dinero obtenido gracias al proceso productivo incrementado con robots. ¿Vale? No sé si me estoy explicando, pero la idea sería, en vez de ponerle impuestos a los robots, porque eso lo que hace es impedir que tu proceso productivo sea más productivo y produzca mucho más, aprovechando la tecnología y herramientas que tiene, vamos a dejar que tú puedas hacer lo que quieras, instalando robots, generando mucha más renta y riqueza, y ahora sí, cuando ya obtenga todos esos beneficios, vamos a poner todas las medidas y activar todos los mecanismos suficientes para que se contribuya de una forma progresiva a las arcas públicas, y con todo ese dinero obtenido gracias a la instalación de robots o no, se van a crear puestos de trabajo. ¿Dónde? ¿Y para quién? ¿Para quién está claro? Para aquellas personas que hayan quedado expulsadas por culpa de esa robotización y de esa mecanización, que no son pocos. ¿Y en qué? En actividades social y ecológicamente útiles, sobre todo las que no pueden hacer los robots y que seguramente nunca podrán hacer los robots. Y me estoy refiriendo, cuidado de niños, cuidado de adultos dependientes, cuidado de enfermos, ¿no? Cualquier tipo de actividad sanitaria, psicológica, hablamos también de educación, todo lo que tenga que ver con el cuidado al medio ambiente, cuidado de la fauna, de la flora, reparación de materiales, reparación de productos, reutilización de todo tipo de materiales, reciclaje de productos, rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente, retirada de residuos, cuidado de los equilibrios ecosistémicos, hablamos incluso también del cuidado de los espacios urbanos, lograr que haya una movilidad urbana con un transporte público sostenible en términos ecológicos, que la gente pueda desplazarse por nuestras localidades en silla de ruedas, sin ningún tipo de problema, que nuestros ancianos puedan acceder a un tercer piso sin necesidad de subir escaleras, o sea, poner ascensores que sean ecológicamente sostenibles. Hablamos incluso también de algo que suena muy ajeno normalmente a la economía, que son actividades recreativas, culturales, de ocio, espectáculos musicales, espectáculos de magia, todo lo que tenga que ver, al fin y al cabo, con mejorar el bienestar de nuestras sociedades, todo eso debería estar canalizado hacia la creación de puestos de trabajo. Porque no nos olvidemos que los seres humanos no solo somos personas que necesitamos comer y protegernos de las inclemencias del tiempo, sino que también tenemos derecho a reír y queremos ser felices. Y todo lo que contribuya a ello, como precisamente que nos cuenten chistes, que nos hagan espectáculos musicales, que nos socialicemos, que nos culturicemos, con todo tipo de actividades que redunden en una mayor fortaleza humana y social, todo eso siempre será bienvenido. Y ni que decir tiene que lo que acabo de comentar no es compatible con que lo hagan robots. O sea, nadie se podría imaginar un robot pues cuidando a un niño y educándole en valores. Nadie se podría imaginar a un robot realizando una serie de actividades recreativas, culturales, haciendo chistes, al menos que sean originales, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás, como os decía al principio, hay gente que sí prevé que en el futuro la inteligencia artificial será capaz de llegar a esos extremos. Hay otros que no. Yo la verdad que creo que no. En cualquier caso, mientras estemos en esta situación en la que hoy día hay muchos trabajos que no van a poder realizar los robots, pues no nos quedará más remedio que hacerlo nosotros. Y por cierto, ya que estoy hablando de una cuestión ecológica, no nos olvidemos que hoy día hay muchísimos seres humanos, o sea, estamos hablando de miles de millones de seres humanos, que realizan un trabajo de una forma ecológicamente sostenible, porque nosotros somos materia orgánica y, bueno, pues nacemos, morimos, nos descomponemos y somos, en términos neutros, podríamos decir, totalmente sostenibles, en términos ecológicos, ¿no? Eso no ocurre lo mismo con los robots, ni con cualquier tipo de maquinaria, porque requieren normalmente la utilización de materiales, minerales que no son infinitos, sino que precisamente son muy finitos y que, ni que decir tiene, que provocan conflictos bélicos en determinados países a los que se va para poder obtener este tipo de materiales. O sea, todos los robots necesitan materiales minerales que se obtienen casi todo o prácticamente la inmensa mayoría de África, y esos son, ya sabemos que esos son una pequeña parte del mundo,
y que conlleva unos problemas geopolíticos importantes en los que no me voy a detener. Pero no solo está esa limitación en términos de materiales, es decir, que ya con esto lo digo, no hay suficientes materiales para que podamos sustituir todo el trabajo humano por robots, porque no podemos producir tantos robots con ese tipo de material. Es imposible, es ecológicamente imposible, a no ser que estemos pensando en una especie de, evidentemente, de mundo absolutamente asimétrico como lo es hoy, y solo una minoría de la población en los países ricos pues podría llegar a ese horizonte. Pero en todo el planeta es absolutamente imposible. Como decía, otra limitación de carácter ecológico también, pero no material, sino de energía. O sea, todos esos robots no se ponen en marcha de la nada, sino que, a diferencia de lo que ocurre con los seres humanos, que somos ecológicamente sostenibles porque comemos materia orgánica y luego la residuos, la procesamos, etcétera, etcétera, los robots no pueden comer y no pueden utilizar la energía de esa forma. Necesitan obtener la energía de otra forma, con procesos que conocemos, con la electricidad, la obtención de la energía a través de muy diversas formas, que tampoco es infinita, aunque lo sea la energía irradiada por el sol. Pero la utilización para un proceso muy localizado como lo que sería un robot, no hay suficientes recursos, porque los recursos más potentes en términos energéticos son finitos, estoy hablando del petróleo, de cualquier tipo de hidrocarburo, etcétera, etcétera. Y la energía que podemos utilizar con la energía renovable tiene sus limitaciones en términos de potencial energético, no son tan potentes, no generan tanta energía como la misma, no son tan eficientes, y al mismo tiempo nos encontramos también con otro tipo de limitaciones como que no son almacenables o no son fácilmente almacenables, sino que hay que utilizar esa energía en el mismo momento que se produce. En cualquier caso, con esas dos limitaciones ya nos estarían dando una especie de pista de por dónde deben ir los tiros de una sociedad que se considere pues, progresista, sensible, con los cuidados medioambientales, no debe nunca aspirar a un horizonte de estas características, sino que debe aspirar a uno muy concreto, ¿no? Que sería, y con esto voy terminando, por un lado, el reparto del tiempo de trabajo, una medida reivindicada por los sindicatos hace ya bastante tiempo, que desgraciadamente ha pasado a un segundo plano, no por nada, sino porque el principal problema actualmente es el paro y la precariedad, aunque ni que decir tiene que repartiendo el tiempo de trabajo también combates el paro y la precariedad, pero fijaos que simplemente realizando ese tipo de propuestas son tan sencillas como, oye, pues el trabajo que estamos realizando ahora lo repartimos de una forma mucho más equitativa, lograremos crear muchos puestos de trabajo. Os cuento un ejercicio muy sencillo que lo podéis hacer vosotros en vuestra casa, con una calculadora, de una forma bastante sencilla, como os comento, que es la siguiente. Si nosotros cogemos todas las horas que trabajamos las personas que estamos residiendo en nuestro estado y las repartimos entre todos los que somos, nos da un número medio de horas de trabajo. Sería, pues un español de media trabaja no sé cuántas horas, ¿vale? Si eso lo hacemos en todos los países, tenemos una media por cada uno de los países. Bien, pues en España trabajamos de media mucho más que en otro tipo de países, pero mucho más que Alemania, mucho más que Francia, mucho más que los Países Bajos, mucho más que el Reino Unido, etc., ¿no? A todas aquellas personas que están hoy día desempleadas. Con lo cual estamos creando puestos de trabajo simplemente repartiendo las horas que ya existen. Si hiciéramos ese ejercicio, que es hipotético, evidentemente muy simplón y tal, pero nos sirve para saber por dónde van los tiros, veríamos, y insisto que lo podéis hacer vosotros en vuestra casa con una calculadora, que si nos equiparásemos a lo que trabaja un alemán de media, bajaría automáticamente la tasa de paro al 5,3%. Automáticamente. Desde un 15% que está ahora, aproximadamente, hasta un 5%. Sin crear empleo neto, sin crear nuevas horas de trabajo más, simplemente repartiendo las que nos sobran porque trabajamos mucho más de media que el resto de países. Pero fijaos, y esto es muy curioso, si hiciéramos lo mismo para asemejarnos a lo que trabaja de media un trabajador holandés de los Países Bajos, necesitaríamos traer gente de otros países para poder repartir las horas de trabajo que nos sobran, porque aquí no tenemos suficientes desempleados. O sea, fijaos de lo que estoy hablando, de que en realidad hoy día el problema no es de falta de trabajo, como hoy día se conoce, estoy hablando siempre, en todo momento, de trabajo remunerado, no del trabajo más importante seguramente, que está invisibilizado, se realiza sobre todo en el ámbito del hogar y sobre todo por mujeres, etcétera, etcétera. Pero en esto no me estoy metiendo, al menos de momento, si queréis luego lo hablamos. Estoy hablando solo de las horas pagadas, remuneradas en el ámbito oficial.
Si eso se repartiera, las tasas de paro bajarían considerablemente. Si a eso le añadimos, pues lo que os estaba comentando de, oye, vamos a hacer que tributen más las grandes empresas que gracias al proceso productivo, mecanización de los procesos y robotización son mucho más rentables, mucho más productivas, obtenemos mucho más ingresos de este tipo de sectores altamente productivos y lo utilizamos para generar empleo en esas actividades a las que me había referido antes, ¿no? Sobre todo sociales, medioambientales, recreativas, etcétera, etcétera. Si eso lo hacemos, ya tenemos el panorama completo, o más o menos completo, para imaginar un horizonte en el que perfectamente podemos llegar a que todo el mundo que quiera trabajar lo pueda hacer al mismo tiempo que no provocamos un deterioro medioambiental importante, al mismo tiempo que no generamos grandes asimetrías de renta y de riqueza, porque las empresas concentramos todo su poder, y al mismo tiempo que no dejamos a la gente sin hacer nada. Porque una de las, y si queréis lo hablamos ahora en el debate, una de las propuestas que salen a relucir después de todo este análisis incompleto desde mi punto de vista o sesgado de la robotización es la renta básica universal, que no sé si lo conocéis todo el mundo, pero sería, vamos a asignar simplemente por el hecho de haber nacido a todas las personas que hayan nacido un ingreso monetario de una cuantía aproximada de los 600 euros mensuales. Porque solo por el hecho de haber nacido se merece, ha nacido en un mundo en el que está todo repartido, desigualmente repartido, y no es justo que se le pida lo mismo que al resto de personas, y por lo tanto hay que garantizarle al menos un nivel mínimo de subsistencia, y eso se realizaría de esta forma. Esa medida, como digo, renta básica universal, muy trabajada últimamente, que está incluso experimentando pruebas y experimentos, ¿no? Está realizando experimentos en muchos países, tiene su potencial muy importante y muy beneficioso en términos sociales, pero nunca debe concluirse o llegarse a ella a través de ese análisis de la robotización, por lo que yo os estaba comentando, ¿no? No necesariamente por tener muchos robots vamos a tener un gran desempleo. Eso depende de cómo nos organicemos políticamente. Podemos hacer como Japón, que les parece muy importante que antes que no estén haciendo nada, realicen cualquier estupidez que no tenga ninguna actividad, ningún rédito social o ecológico. Pero podemos hacer también otra cosa que es, oye, no queremos que la gente esté desempleada, ni siquiera cobrando un poco de dinero para que no se muera de hambre, sino lo que queremos es empoderarlo, conseguir que aprenda conocimiento, que se socialice, que participe en la vida social, que realice actividades que redunden en beneficio de la comunidad, en términos social, ecológico, económico, etcétera, etcétera. Y eso se puede canalizar de otra forma. Por eso decía, vale, renta básica universal puede ser una medida muy potente, si queréis lo debatimos, pero no debe ser el corolario de que haya muchos robots, porque eso no casa. O sea, nosotros no podemos tirar la toalla y decir, es que no hay suficiente trabajo por hacer. No, eso depende de dónde nosotros nos pongamos el límite. Trabajo es todo esfuerzo humano, físico o psicológico que redunde en beneficio de nosotros y de nosotras. Si partimos de esa definición, todo aquel trabajo que queramos crear va a ser bien recibido y siempre se va a poder llegar a él, porque ya estoy diciendo, solo dos ejemplos tontorrones. Si en vez de tener un profesor para cada 30 alumnos o para cada 40, como ocurre en muchos sitios, tuviéramos la mitad de ese ratio, lograríamos multiplicar por 2 el número de profesores. Una forma tan sencilla como esa, que en la clase en vez de haber 40 alumnos hubiera 20, o en vez de 30 hubiera 15. Solo con esa medida tan tontorrona lograremos multiplicar por 2 el número de empleados en la educación y al mismo tiempo estaremos mejorando muchísimo la calidad del servicio. No es lo mismo que te atienda un profesor con 30 personas más que con 14 personas más. No es lo mismo, la calidad del servicio no es lo mismo. Y el otro ejemplo que os quería poner, en la sanidad, ¿por qué tenemos que permitir que haya colas y listas de espera tan largas? Si lo único que necesitamos es que haya muchos más profesionales sanitarios, médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. También muchos más recursos y medios, claro, pero eso se realiza de una forma muy sencilla, sabiendo además que tenemos médicos y profesionales sanitarios hoy día en el desempleo o que se están yendo a otros países. Así que no nos atemos las manos, no nos quedemos de brazos cruzados diciendo el avance de los robots es imparable, no va a haber forma de trabajar,
porque eso es una decisión política. Nosotros tenemos que saber que si nos organizamos bien en comunidad, podemos lograr que todo el mundo esté trabajando, sintiéndose útil, trabajando para el prójimo y siempre respetando los equilibrios ecosistémicos. Nada más, lo dejo aquí. Pues muchísimas gracias por la atención. Si es Eduardo, haremos ahora uno de intervenciones, pues hay cuestiones, sí, para no tener para los que no venimos de economía, pero sí de otros ámbitos, el trabajo viene, o treball en catalán o treball en francés, de tripalium, ¿no? Que era un instrumento de tortura de 3 palos. Lo que quiere decir que desde la historia del trabajo siempre se ha tendido, eso forma parte de la humanidad, a intentar reducir el máximo esfuerzo, ¿no? Intentar que el esfuerzo físico fuese el mínimo, ¿no? Al menos en la larga perspectiva. Quiero decir que la robotización y la mecanización dentro del mismo desarrollo, ¿no? de las sociedades. Por lo tanto, el problema es otro, como bien has apuntado, ¿no? No tanto los medios de producción, si utilizamos la terminología marxista clásica, sino las relaciones de producción, ¿no? Cómo se reparte el plástico. Eso es uno de los retos, quizá, que se debería de poner encima de la mesa, al menos desde otras perspectivas alternativas sobre los movimientos sociales, etc., el tema de los beneficios que has apuntado. ¿Cómo podemos que estas, sobre todo las grandes empresas, puedan contribuir más al esfuerzo colectivo, siendo que están pagando menos de media, las empresas del IBEX, por ejemplo, pagando menos que pagamos con cualquier nómina, ¿no? De impuestos, ¿no? Y más en el escenario globalizado en el que estamos, en el sentido que las empresas aún hacen más presión y llevan más impuestos, las grandes empresas, en paraísos fiscales, etc., por tanto contribuyen menos digamos, a que el Estado tenga el doble de profesores o el doble de médicos, como ha comentado, una de las propuestas para afrontar el problema de la precariedad o de la falta de trabajo, ¿no? Que puede haber en determinadas sociedades en Occidente. Tanto como centrar el tiro en cuanto a los beneficios y al mejor reparto del pastel, que cada vez está peor repartido en cuanto a capital trabajo. Pues sí, yo subrayaría todo lo que has comentado. Yo creo que el problema es, y no nos deberíamos olvidar, de redistribución de los recursos y de cómo al fin y al cabo decidimos que todos esos frutos obtenidos por robotización o por cualquier tipo de actividad económica se repartan de una u otra forma, ¿no? Si vemos que los robots, en este caso, o la maquinaria, está concentrada en muy pocas manos y que decir tiene que ocurrir, o cuántos de aquí tenéis robots o tenéis maquinaria en vuestra casa, en vuestro proceso productivo, me refiero, pues entonces tenemos un problema, y es que si no hacemos nada, hay una tendencia a que los frutos de esos robots se concentren en muy poquitas manos. Entonces hay varias posibilidades para poder enfrentarse a ello. Es directamente democratizamos la propiedad de esos robots, o, como bien decía, intentamos que haya pues mucha más tributación por parte de estas empresas, que ni que decir tiene que, gracias a la incorporación de esos robots y maquinarias que son mucho más productivas, para que podamos canalizar luego ese dinero hacia otro tipo de propuestas. Siempre hay que partir de eso, que es un problema político, no tanto técnico de falta de recursos o de imposibilidad tecnológica, es sobre todo un problema político. Sí, una pregunta, yo sí que le voy a hacer. Porque trata de tener en cuenta. Bueno, buenas tardes. Una pregunta que quería hacer. Si en Alemania o en Japón actualmente tienen la menor tasa de paro y tienen los robots, tienen la robotización a niveles altísimos, ¿esos robots actualmente son propiedad privada o pertenecen al gobierno o de quién son? Pues fíjate, depende de la empresa de la que estemos hablando, porque Japón es una economía que yo no conozco mucho, pero Alemania sí, y hay muchas empresas que son estatales, algo que aquí en España nos suena totalmente ajeno, porque desde los años 80, sobre todo 90, privatizamos la inmensa mayoría de las empresas. De hecho, hace poco
vi un dato, bueno, un gráfico en el que se veía cómo la economía española era la que menos peso de empresas públicas tenía sobre el total de todos los países de la Unión Europea, de todos, que son 29. O sea que es algo que nos resulta a nosotros muy ajeno, ¿no? Pero en Alemania sí hay empresas públicas, no, a lo mejor no están al 100%, evidentemente, pero habría que ir haciendo un detalle, un análisis de ver dónde están incorporados pues, toda esa maquinaria y mecanización y robotización. Ni que decir tiene que, no tengo los datos, en Alemania seguramente habrá buenas empresas que tengan este tipo de maquinaria, pero también que debe quedar claro que siempre está, sobre todo en el ámbito privado. Lo que ocurre es que no nos deberíamos engañar a nosotros mismos y pensar que hay una especie de dicotomía entre lo público y lo privado en este tipo de países, porque, por ejemplo, lo que ocurre en Corea del Sur, que sí me lo conozco más, y en Alemania, es que los propios poderes públicos ayudan muchísimo a las empresas privadas, muchísimo. O sea, le otorgan capacidades, tecnología, recursos, financiación. O sea, a veces las propias empresas públicas financieras, que son bancos públicos, poseen también parte del capital de estas empresas privadas y entonces le otorgan facilidades de financiación muy baratas. La investigación pública se orienta hacia esas empresas públicas en Alemania y privadas, perdón, y también en Corea del Sur, y logran, al fin y al cabo, potenciar muchísimo un sector económico el que hayan considerado que sea más estratégico. Por ejemplo, en Corea del Sur ha sido el tecnológico, el de alto valor añadido, y en Alemania estamos hablando sobre todo de la metalmecánica, la química, automoción. Entonces, todo lo público se ha volcado, bueno, todo lo público, buena parte del público se ha volcado hacia el sector privado en estos sectores porque lo ha considerado estratégico, le ha dado capacidades, recursos, y cuando ya ha sido muy potente y obtiene muchísimos recursos, el sector público se lo cobra con impuestos muy elevados que luego utiliza para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, para la pregunta en concreto sería, pues la inmensa mayoría de las empresas que tienen robots son privadas, ni que decir tiene, pero no nos engañemos porque también la interrelación que hay entre el sector privado y el público no es lo mismo en países como en Alemania que aquí. En cualquier caso, si luego hay pues una presión fiscal suficientemente potente para hacer que los recursos, los frutos de esos robots puedan ser canalizados hacia la contratación de nuevos desempleados o a prestación de servicios públicos, pues ahí se está viendo un poco cómo se socializan, ¿no? Todo eso. O sea, que si fuéramos un poco inteligentes, solo un poco, hiciéramos los chinos, solo deberíamos de copiar el formato, ¿no? Y entonces tendríamos robotización y el empleo pleno, siendo un poco inteligentes solo. Y no haría falta, a lo mejor, hacer tanta ingeniería económica para poder desarrollar esto. Cogemos el formato alemán, lo tenemos aquí en Alemania en todos sus aspectos, tanto político, económico, social y demás, y entonces aquí podemos llegar a tener esto. Es de entender, ¿no? Bueno, a ver, yo siempre soy muy escéptico con extrapolar un modelo de un país a otro, porque es que la cultura... Pero si allí funciona, en Japón funciona, y en otros países está funcionando, en los 4 que has mencionado antes, debería ser para salir del paso ya. Para no esperarnos 3 generaciones a que esto suceda. Yo entiendo... Sería una medida bastante adecuada. Yo entiendo que hay que inspirarse en determinados países y modelos en los que las cosas parece que han ido mejor. También hay que decir eso, que las extrapolaciones son imposibles, nosotros tenemos una geografía, una orografía, una cultura que son cosas totalmente diferentes, otro tipo de recursos económicos, por supuesto, y al mismo tiempo no se puede hacer lo mismo exactamente que otro país, precisamente porque ya lo están haciendo ellos, ¿no? En economía se conoce como la competitividad que hay diferente entre unas economías y otras, entonces lo que acabas viendo es que, si por poner un ejemplo, si ahora las tuneladoras con las que se hizo el metro de Madrid, esa era maquinaria alemana. O sea, ¿por qué era alemana? Pues porque nadie más produce tuneladoras. O sea, muy pocas empresas, muy pocos países en el mundo producen tuneladoras. Otro ejemplo, los satélites que hay rodeando nuestro planeta para que podamos tener cobertura en los móviles. Eso es muy pocas empresas contadas, ¿no? Y imagínate que desde nuestro país decimos, venga, vamos a hacer este tipo de empresas para producir satélites. No va a tener mucho sentido porque ya el mercado está ganado, van a tener mucha más experiencia que nosotros, tecnología, y van a ser
muchos mejores satélites que los nuestros y vamos a perder muchos recursos para algo que luego no va a ser muy rentable, ¿no? Entonces, solo con esos matices te daría la razón en el sentido de, oye, pues sí, no hay que comerse tampoco mucho la cabeza, vamos a hacer cosas que ya hay. Pero yo antes que ponerme a imitar así a bote pronto o a pelo, haría primero lo que he comentado, ¿no? Primero repartamos el tiempo de trabajo, logremos que todo el mundo pueda tener un empleo, que eso se puede conseguir en no mucho tiempo y luego ya intentemos que nuestra economía sea mucho más productiva, apoyando desde lo público a lo privado, o nacionalizando lo importante que está en lo privado o directamente nos metemos de lleno como hacen en otras economías, ¿no? Que, oye, yo intervengo y yo soy partidario de los frutos. Eduardo, somos especiales. Mira, abundando lo que has dicho, que lo has explicado todo muy bien, yo quería añadir, para que todo el mundo también entienda, de que montar un robot no es pescarlo en el mar. ¿No es, verdad? Pescarlo en el mar. El robot hay que construirlo. Y hay que construirlo por personas en talleres que utilizan pues, materiales para construir el robot. Después el robot, cuando llega a una fábrica, no es montarlo y olvidarte. Tienes que tener una persona que sea un programador que entienda cómo habla el robot para que cada vez que tenga que cambiar de operación, hacerlo. Luego hace falta un analista, que es una persona más formada que generalmente el que utilizaba antes el manipulador o la herramienta para construir algo. Y luego necesita un mantenimiento. Mientras un operario va al médico, el robot no va al médico, va el médico a cambiarle los ajustes de los desgastes que tiene, el engrase y todos los elementos electrónicos que pueden ir cayendo. Dicho esto, ha repetido muchas veces la palabra productividad y muy pocas veces, solamente ahora al final, la de competitividad. Productividad y competitividad es el sinónimo de eficacia y eficiencia. Si nosotros estuviésemos en un mercado nacional y no en un mercado globalizado en el mundo, podríamos no ser competitivos. En España teníamos un ministro que era de Economía y Competitividad. Yo me alegré mucho porque esa palabra en España pues, parecía que no se escuchaba. Y ahora se ha logrado también. Tenemos solamente un ministro de Economía. La competitividad es fundamental porque no partimos en el mundo de que todos los países tienen los mismos costes salariales. ¿Cómo vamos a competir con un país que tiene un día de vacaciones, trabajan 14 horas al día, 6 días a la semana? Entonces las empresas tienen que buscar la forma de ser competitivas. Y para ser competitivas tienen que conseguir fabricar productos que se puedan competir. Nosotros en España, imagínate que en Ford le decimos a Ford que quite los robots cuando tiene un mercado mundial y tiene que competir con empresas que son más competitivas, no porque tengan menos robots, sino porque tienen menos costes salariales. No sé si estamos de acuerdo. No nos olvidemos, imagino que lo tienes en cuenta, que la competitividad puede ser alcanzada normalmente a grosso modo por dos vías. Una es la que estaba haciendo referencia, que es la de precios. O sea, yo compito por precio. Yo voy a venderte a ti el producto y me lo vas a comprar porque es más barato que el del competidor. Eso es una forma de ser más competitivo. Pero hay otra, que es la que yo, por cierto, había hecho referencia, que es la de tú me vas a comprar a mí mi tuneladora o mi satélite porque yo soy el que mejor las hace. O sea, no nos olvidemos, Alemania no es tan buena economía exportando, quiere decir vendiendo productos fuera, porque los productos sean baratos. O sea, cualquiera que sepa cómo son los productos típicos alemanes, de automoción, de química, de mecánica, no son baratos, son buenos. Y de hecho, los chinos se han comprado muchísimo a Alemania, no por ser baratos, sino porque son muy buenos. Y además los productos alemanes tienen mucha fama de ser buenos. Entonces, en eso sí se puede competir de una forma que no tengas por qué erosionar o arrebatar con todos los derechos laborales de la gente, que ibas un poco por ahí, ¿no? De cierto, si hay que competir con países como Camboya, que están trabajando todo el día, sin derechos laborales prácticamente, pues no queda más remedio que hacer lo mismo o cosas más radicales como, oye, vamos a ponernos de acuerdo para que no les compremos nada, y no digo desde el punto de vista del consumidor, digo desde los países. No vamos a comprar productos. Por ejemplo, la Unión Europea podría hacer en sus derechos de aduana
en la Unión Europea, en su política arancelaria, decir, pues aquí no va a entrar ningún producto de Camboya si no se han respetado antes los derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, si no se han reconocido al menos unos estándares de tributación medioambiental, etcétera, etcétera. Si fuéramos capaces de hacer eso, entonces la competición no sería a la baja, de voy a pagar menos salario, sino, oye, los de allí van a tener que aumentar los salarios. Entonces ya, a partir de un suelo ya empezamos a competir, ¿no? Entonces, partiendo de esa medida que entiendo que es radical y que no va a ser de la noche a la mañana, si queremos ser competitivos, y con esto lo termino aquí, la idea es serlo en calidad y no en precio, porque es verdad que en precio es imposible, a no ser que empecemos a ser esclavos, como en otro tipo de países, en los que hay directamente mano de obra semi-esclava, algunos son niños, pues entonces no podremos nunca ganar. Por eso habrá que orientarlo hacia pues esos sectores de valor añadido elevado, de alto componente tecnológico, y al fin y al cabo hacer productos buenos. Que hoy, por cierto, las empresas españolas son muy buenas, en lo poco que venden son muy buenas. Por ejemplo, en servicios financieros son muy buenas, tenemos, hombre, eran empresas también estatales que se vendieron y han sido aprovechadas de una forma muy potente, constructoras también, o sea, el AVE a la Meca, ¿por qué contratan empresas españolas? Por lo del Canal de Panamá, pues bueno, son buenos, ¿no? Y en algún tipo de cosas las empresas españolas son bastante buenas y se les contrata no porque ofrezcan servicios baratos, sino porque ofrecen servicios de calidad. Y productividad con los recursos que nos da el planeta. Sí, y después todo eso, el material que tendremos que reciclar, me preocupa. Como somos capaces de absorber toda esa cantidad de productividad que nos va a beneficiar esos robots. Olvidémonos de ese horizonte en el que los robots van a estar trabajando por nosotros. O sea, pensemos que sea bueno o malo, estemos de acuerdo o no, es irrealizable, al menos a nivel planetario. Si lo van a hacer son unos pocos países, aprovechándose de los recursos naturales de todo el mundo, pues bueno, ¿no? Pero eso sería una especie de mundo totalmente contrario al mundo utópico, ¿no? Al que espero que nosotros aspiremos. Entonces, yo por eso decía, eso olvidémonos y al mismo tiempo hay que incorporarlo en nuestra ecuación de ver cómo lo hacemos. Fíjate que yo las soluciones o recomendaciones o propuestas que he dejado aquí encima de la mesa no son agresivas en términos ecológicos. Reparto del tiempo de trabajo. Hacemos lo mismo, por lo tanto el impacto ecológico es el mismo. Será muy negativo y lo es, pero de momento es el mismo. Y luego, reorientación de todas las actividades productivas que realizamos. O sea, cuidado de niños y cuidado de ancianos, impacto ecológico nulo o seminulo. El cuidado de la fauna y de la flora y todos los servicios ecológicos a los que me estaba refiriendo, eso genera un impacto positivo en términos ecológicos. Y luego, reordenación de nuestro sistema de movilidad, logrando que tengamos un transporte público eficiente y sostenible de calidad, eso redunda en beneficio ecológico. Cuando hablamos además de rehabilitar los edificios energéticamente, también de reparar los productos, de reutilizar los materiales, de reciclar también todos los productos desechables, etcétera, etcétera. O sea, todo, y por último, lo que hablaba de servicios recreativos, que venga que una persona a cantarnos, el impacto ecológico es nulo o al menos despreciable, ¿no? Entonces, todo eso que yo he intentado ofrecer es bastante neutro en términos de impacto ecológico. No quiere decir que sea la solución, de hecho yo creo que ya hemos superado la huella ecológica, el límite medioambiental sostenible que teníamos en nuestro planeta y entonces tenemos que retroceder. Pero, y acabo con esto, hacían mención a la productividad, pero cuidado que podemos ser mucho más productivos sin necesidad de hacerle daño al planeta, y me explico con un ejemplo. O sea, simplemente produciendo mucho más en servicios de educación, como estaba diciendo, oye, pues reducimos el ratio, no sé qué. Eso genera mucho Producto Interior Bruto, porque en realidad tienes que pagar unos salarios, entonces eso aumenta el PIB, y entonces somos más productivos o al menos más ricos, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, no vamos a poner en relación con el trabajo. Somos más ricos, pero no necesariamente estamos haciendo más daño al planeta. Entonces, sí, evidentemente a mí me preocupa, pero entiendo que las medidas que yo he ofrecido no van por ese camino. En cambio, las de robotizar todo
y dejarlo toda a la robotización o que creamos que la solución va por ahí, eso por supuesto tiene sus limitaciones medioambientales. Pero regular ese equilibrio, ¿quién tiene que regular ese equilibrio? ¿Qué equilibrio? El equilibrio de las empresas que favorecen que esos beneficios repercutan en la salud de los ciudadanos. A ver, hay muchas propuestas encima de la mesa. Desde los poderes públicos hay que intervenir y hoy día se hace. Lo que pasa es que se le exige que sea a un nivel superior, ¿no? Que los estándares medioambientales sean cada vez mayores. Esto tiene su desventaja y su problema. Por ejemplo, una de las recomendaciones es aumentar el impuesto al diésel. Y eso estamos viendo que genera una serie de complicaciones políticas, sociales, como las que estamos viendo en Francia con los chalecos amarillos, ¿no? Por eso hay ahora muchos análisis que son muy interesantes, que dicen, oye, que es muy difícil conciliar la rehabilitación o reorientación de nuestro modelo productivo hacia un carácter sostenible con el reparto de los recursos, porque al fin y al cabo van a acabar pagando los que menos tienen, que son los trabajadores, la clase obrera tradicional, porque ellos no tienen tantas posibilidades para buscarse alternativas como si tienen los ricos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, desde el punto de vista organizado y regulado desde el sector público, evidentemente, porque no vamos a dejar que las empresas vayan a operar de esa forma. O sea, hay que poner criterios, regulación, para que las empresas se tengan que atener a ese tipo de estándares y al mismo tiempo hacerlo con mucho cuidado para que el impacto que lo habrá no recaiga sobre la gente más desfavorecida, sino que se reparta de la forma más equitativa posible. Has propuesto 3 vías a lo largo de tu intervención en el sentido de que dejar un poco las cosas como están, que evidentemente no era la solución, distribuir rentas mediante la vía impositiva y luego una tercera vía, o quizá la primera de las que has hablado, que era la socialización. Evidentemente tampoco la solución, porque la socialización ya se experimentó en la Unión Soviética y se sigue experimentando en Cuba, en Corea del Norte, en Venezuela, etc. Y ya vemos lo bien que va. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente descartable. Y vale más en el modelo el de las sociedades avanzadas, que son más bien liberales que no otra cosa. Dicho esto, digo que impuestos ya están. Los impuestos, es el impuesto de sociedades, que evidentemente hay que reformarlo y además hay que complementarlo, porque el principal problema impositivo es que existe una nebulosa de sociedades que están en todo, que es un caso paradigmático. Hay un estudio del Banco de España, que recomiendo que lo busquen y lo lean, que cifra en 200.000 millones de euros el coste de la corrupción y el despilfarro. De manera que o hacemos una administración austera y eficiente o no vamos a salir. Porque yo no sé, usted trabaja en teoría monetaria. Veremos cómo pagamos 1 billón de euros de deuda y creciendo. ¿Vamos? Entonces, evidentemente hay que recoger el dinero, pero para eso hay que poner orden en determinados extremos que no lo hay. Y una vez conseguido ese dinero, pues evidentemente podremos hacer políticas como la que hace Alemania, porque está forrada de dinero a Alemania. Y Holanda, ni le digo, no debe dinero, no tiene deuda pública además Holanda. Por lo tanto, y Alemania creo que está en el 20% del PIB. Con lo cual, creo que la cosa está clara. O nos acercamos, para competir hay que acercarse a determinados parámetros. Y posiblemente la gestión del dinero público, porque es el dinero público que hay que coger del sector privado, dinero público vía impuestos, de manera coercitiva y luego distribuirlos adecuadamente. Pero si no generamos dinero, porque el dinero se defrauda, otra cosa curiosa, el 20% de los inspectores de Hacienda se dedica a controlar el 80% de la riqueza nacional. Y el 80% de los inspectores de Hacienda se dedica a controlar el fraude del 20%, del 80% de los ciudadanos. Está totalmente invertida la proporción que debería de haber en la inspección. Es decir, a más volumen de fraude, más inspectores, y a menos volumen de fraude, menos inspectores. Pero hay 80% de inspectores de Hacienda dedicados a controlar a la pequeña empresa, a los comercios, etcétera, etcétera. Y el 20% a controlar a los que queman Windsor, por ejemplo, ¿no? Naturalmente, los videojuegos, el tema está más claro que la voz. Yo, por mí, ya he terminado la intervención y simplemente decir que para generar trabajo hay que generar y trabajar en lo humano. Ha citado algunos ejemplos, pero hay que humanizar, hay que procurar que la gente se forme en dar trabajo de humanidad, porque no van a poder los robots, porque la automatización, evidentemente, los humanos no tenemos nada que hacer. Hablo de lo que significa la palabra, que se puede hacer de muy diversas formas. O sea, tú puedes directamente
hacer que la propiedad sea gestionada por la gente del barrio o la de gente del sector o por el propio Estado. O sea, hay muchísimas formas de socializarla, no necesariamente la del socialismo real a la que han mencionado. Por cierto, Alemania y Holanda tienen unas empresas mucho más socializadas que en España. O sea, el peso del sector público empresarial alemán es de más del 10% del público sobre el total de la empresa. En España no llegamos ni al 1%. Y como bien hablaba de vamos a hacer cosas que hacen en Alemania, podemos empezar por ahí, socializar las empresas estratégicas que sean las más importantes, por cierto, las que vendimos a precio, por cierto, regalado en los años 90, y por ahí vamos a empezar a recuperar parte del sector público. Esa es una de mis propuestas, ¿no? Que como comentaba, si vamos a tener que asemejarnos a Alemania, yo diría de empezar por ahí. Luego has comentado también la cuestión de la corrupción. Yo el estudio que has comentado no lo conozco, sí conozco el de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que a lo mejor te resulta interesante también, porque dice que cada año se pierden 43.000 millones de euros por licitaciones públicas. Es decir, que en las administraciones públicas hay gente que le da el contrato de turno a su amigo de turno y además un coste más elevado, pues bueno, le sale más caro a la empresa, a la administración pública y más barato a la empresa privada. Pero no nos olvidemos que eso es, no solo hay que fijarse en el corrupto, en este caso, sino también en el corruptor, o por decirlo de otra forma, no solo hay que fijarse en la parte pública, sino también en la parte privada. O sea, si no hay también una oligarquía que se aprovecha precisamente de los mecanismos públicos, pues entonces evidentemente tenemos un problema ahí. No solo por eso te doy la razón, lo público necesita hacer una reformulación de lleno, porque es verdad que yo he estado trabajando 2 años en el Ayuntamiento de Madrid y doy charlas de la cantidad inconmensurable de irregularidades y de ilegalidades que hemos encontrado, realizadas por el Partido Popular, pero hablamos de muchos millones de euros. Pero no nos olvidemos que está su correlato en la parte privada, ¿no? Gente con mucho dinero, mucho poder, que entra en el sector público con sus contactos, con su influencia y se aprovecha de lo público, ¿no? Entonces no nos olvidemos de eso. Y por último, simplemente, como has comentado de la deuda pública, pues yo en mi opinión, Japón, casi un 300% del PIB en deuda pública, casi un 300%. Estados Unidos tiene más que España en nivel porcentual. Hablamos de Australia, también un nivel de deuda pública muy elevado. Y concluyo, no nos dejemos confundir. Los niveles de deuda pública no tienen nada que ver con el potencial económico de una economía. Japón es de las más ricas del mundo, pleno empleo, tiene una deuda pública del 300%. Pues yo quiero eso, yo lo firmo. Si hay que tener eso, no me importa. Porque no nos olvidemos que la deuda pública no es como la deuda de las empresas. Una empresa o una familia, si tiene una deuda muy elevada, es una putada. Pero en una administración pública no, funciona de otra forma, porque cada euro de deuda pública es al fin y al cabo un euro de activo financiero, de inversión de una persona que ha comprado un bono público y está haciendo una inversión. Pues no queremos invertir, pues a lo mejor no deberíamos pensar en que habría que tener más bonos públicos, ¿no? Estoy bromeando un poco con el tema, pero para que veamos, o para que se vea aquí mi opinión, de que la deuda pública no es el problema, ni uno de los problemas importantes, yo diría que ni siquiera lo es. O sea, tenemos un problema en corrupción, tenemos un problema de falta de productividad, de falta de, por supuesto, de empleo, pero la deuda pública, que no nos confundan con eso, que no necesariamente tiene por qué ser el problema. Problemas a la hora de que se robotice más el proyecto productivo en España sea que la mayoría de las empresas son pequeñas, porque robotizar la producción tiene un coste muy alto. Entonces, si las grandes empresas sí que se lo pueden permitir, porque está claro que a corto plazo el coste es muy grande, pero a largo plazo les va a producir beneficios. Pero en el caso de España, puede ser que el hecho de que la mayoría de las empresas sean pequeñas y no se puedan permitir ese coste sea un problema a la hora de que no se robotice tanto la producción. España es uno de los países en los que menos peso tenemos de grandes empresas, ¿no? Es que no llegará ni al 5% de todas las empresas que tenemos, ¿no? La inmensa mayoría son pequeñas, luego están las medianas empresas y estamos siempre muy por debajo del resto de economías. Pero yo entiendo que los tiros van más que por el tamaño, por el tipo de sector.
Me explico. O sea, no es que los españoles seamos raros y hagamos empresas pequeñas porque nuestra genética está así, ¿no? Es que en los sectores productivos a los que nos dedicamos, hostelería, comercio, turismo de bajo valor añadido, de sol y playa, pues eso no, es que no te da para hacer grandes empresas, o te da muy poco para hacer grandes empresas, ¿no? Entonces, lo normal es que haya, pues esos bares, hoteluchos, todo tipo de comercio, etcétera, etcétera, que son, por su definición, pequeños. Entonces, ahí es verdad que siempre que sea una empresa pequeña va a tener más problemas para automatizar, robotizar, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que nunca la solución va a ser, como algunos economistas ahí por ahí diciendo, que hay que hacer nuestras empresas más grandes. Esa no es nunca la solución. Nuestra solución es, vamos a dedicarnos a sectores productivos de alto valor añadido, que tengan la capacidad de crear empleo de calidad. Por ejemplo, en energía renovable creo que hemos perdido un tren bastante importante de nuestro país, de nuestro territorio, al menos la península ibérica, tiene un potencial gigantesco, por viento, agua, o sea, un montón de posibilidades de energías renovables que no hemos sabido aprovechar, que hubieran generado muchísimo empleo, muchísima actividad económica, muchísima productividad y seguramente mucha robotización y empresas grandes, ¿no? ¿Por qué no tener una empresa pública o semipública para poder dedicarse a todo eso, ¿no? Como ocurre, por cierto, en países como Alemania y como en China. Esos son listos y dicen, pues yo esto lo considero estratégico, me meto aquí y robotizo, automatizo y hago lo que sea. Pero en un país en el que hemos tenido un ministro de industria que decía la mejor política industrial es no hacer nada, pues evidentemente tenemos lo que tenemos, que es que cada uno no ha estado planificado nuestro modelo productivo, cada uno sabía lo que más dinero hacía, la burbuja inmobiliaria, pues todo el mundo allí perdiendo un montón de dinero en algo que lo iba a explotar cuando había otros países que estaban invirtiendo en automoción, en química, en metalurgia de todo tipo y ahí nosotros hemos perdido el tren, que se puede volver a recuperar, pero evidentemente va a requerir mucho tiempo y relacionado con lo que comentabas, no le echaría la culpa tanto a que son pequeñas empresas, sino a que están dedicadas a unos sectores de bajo valor añadido. Trampa. Al mencionar Alemania, todo el mundo sabe que tiene un problema en el mercado laboral por los mini-jobs. O sea, es una forma de repartir el trabajo, pero no repartir el bienestar, ¿no? Es decir, yo lo ponía como ejemplo porque sirve para darnos cuenta de que puedes estar muy robotizado y tener a todo el mundo en el empleo, ¿no? Trabajando. Pero no he mencionado las condiciones laborales y en Alemania hay un problema muy grande porque en importantes segmentos del mercado laboral son unas condiciones paupérrimas, ¿no? Entonces, bueno, primero tengamos en cuenta que por un lado está el empleo y por otro la calidad del empleo. Entonces, bueno, ya que hablas, o sea, yo de Japón y de Singapur es que no tengo mucha idea, pero, perdón, de Japón y de Singapur. Luego en Corea del Sur casi todo el mercado laboral está orientado, como decía, a lo tecnológico, al turismo últimamente también, y además mucho a la administración pública, pero porque es un país con unas características muy particulares, es pequeño, etcétera, etcétera. Y en Alemania el problema que hay es de precariedad. Entonces, no nos olvidemos de que a la hora de hacer un reparto de tiempo de trabajo hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, no solo vale repartir aquí el empleo, yo el ejercicio simbólico, hipotético que os comentaba, no he hecho el reparto de los salarios, claro, y ya cambian las cosas. Si tú repartimos nuestra hora de trabajo que sobra y se la damos a los demás cobrando lo mismo, tenemos un problema porque necesitamos que aumenten los salarios, no solo repartir el tiempo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, y con esto termino, en Francia, en los años 90, ya entrando en los 2000, en el siglo XXI, no sé si estáis aquí al tanto, pero se instauró por ley la jornada laboral de 35 horas semanales. Es verdad que fue una especie de experiencia de piloto, porque solo fue para determinadas empresas, no para todas, había un proceso para poder adaptarte, no era de la noche a la mañana, y tuvo problemas precisamente por ahí, por la cuestión salarial, ¿no? Porque en algunas empresas es verdad que le reducían el tiempo de trabajo, pero también le reducían el salario. El salario que estaba prohibido, pero bueno, ya sabemos que el fraude laboral opera también en este tipo de situaciones. Entonces, no nos olvidemos, como bien señalaba, que el reparto del tiempo de trabajo tiene que tener también en cuenta las condiciones laborales. En Francia, de hecho, luego los gobiernos de derecha que llegaron anularon eso y volvieron a las 40 horas semanales y nosotros tenemos que tener en cuenta que eso es una de las medidas que hay que tener en mente, pero no olvidando de las condiciones laborales. Hoy día, por un poco, con eso termino, la recuperación del empleo en nuestra economía después de la crisis, en parte ha sido generar empleo de poco tiempo de trabajo. Tenemos
1.600.000 personas que trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria. O sea, ellos querrían trabajar a tiempo completo porque necesitan más dinero, pero solo encuentran trabajos de 3, 4 horas al día. Entonces, nuestras cifras de paro están mejorando, la gente está pasando a trabajar, pero en unas condiciones de subempleo, como se conoce en economía, que quiere decir que ellos querrían trabajar más, pero es que no encuentran. 1.600.000. De hecho, hay estudios, esto es muy fácil hacerlo, si tú incorporas a toda esta gente y los cuentas como desempleados, como personas que siguen buscando empleo porque trabajan 3 o 4 horas, pero quieren trabajar más, nuestra tasa de paro se dispararía hasta el 21%. Hasta ahora en el 15%, si tú tienes en cuenta toda esta gente, está en el 21%, ¿no? Entonces, bueno, es un panorama complejo en la que hay que introducir reparto del tiempo de trabajo, sí, cuidado, pero manteniendo las condiciones laborales. Que no ha ocurrido, y yo digo que en Alemania no es un ejemplo a seguir por esto. Sí, a ver, una cuestión sobre el tema del euro. La ley monetaria moderna evidentemente cuestiona el actual sistema del euro, cómo está montado además. ¿Se podría reformar el sistema actual del Banco Central Europeo? Porque además es una limitación de cara a las políticas. Estamos hablando de que muchas de las cuestiones son políticas, pero el sistema del euro actual limita mucho la acción política. ¿Se podría reformar el sistema actual del euro o habría que abandonar el euro? Definición. Vale, cambio de tercio. Voy a resumir mucho porque esto daría para jornadas enteras, ¿no? A las que me suelen invitar también a dar mi opinión muy rápido. O sea, ¿se puede reformar en términos técnicos? Pues sí. O sea, en términos técnicos tú puedes llegar y hacer un nuevo estatuto al Banco Central, pero eso es absurdo porque de hecho el Banco Central Europeo tenía unos estatutos, la propia entramado institucional de la Unión Europea también, y se ha violado cuando le ha hecho falta. O sea, las últimas políticas del Banco Central Europeo, lo conocido como expansión cuantitativa, ha sido saltarse a la ligera porque lo necesitaban, ¿no? Entonces, cuando lo necesitan, sí se saltan sus propias leyes. Lo que quiero decir es que técnicamente se puede pensar en una reformulación de la Unión Europea, pero políticamente a mí me parece una cosa bastante imposible de hacer. O sea, no, hay que ver un poco el panorama. Si están los suecos y los holandeses echando la culpa de los problemas a los griegos y a los españoles, italianos, en un carácter más xenófobo que otra cosa, tenemos aquí un problema gigantesco. Son los dirigentes políticos de países representando, hablando en nombre de ellos, y que en la Unión Europea, la única solución que cabría en términos técnicos sería: vamos a socializar las pérdidas de todo el mundo y los costes y también las ganancias. Y esto significa solidaridad, que parece que muchos del norte no quieren ni oír hablar, ¿no? Porque no somos una verdadera construcción política, cultural, tenemos idiomas diferentes, ni nos sabemos los idiomas. En Dinamarca no tiene nada que ver con Andalucía, o sea, es una construcción muy, muy extraña que políticamente luego se acaba notando, ¿no? Con las fallas. Entonces, por decir mi opinión, yo creo que la reformulación de la Unión Europea, que sería necesaria para poder tener unos niveles de bienestar adecuados, para poder realizar estas propuestas de las que estamos aquí mencionando, se antoja imposible, pero hay que luchar por eso. Hay que luchar por eso porque la alternativa de salirse del euro tiene unos costes sociales y económicos muy importantes, al menos a corto plazo, y aterrizo con lo siguiente. Para tener a Mariano Rajoy de presidente, como hacía muy poquito teníamos, a ver cuál será el próximo, porque no voy a calificar todavía a Pedro Sánchez, que no me ha dado tiempo, fuera del euro o dentro, yo prefiero dentro, porque para que aplique políticas de austeridad tan salvajes como las que hemos vivido, prefiero que al menos tengamos una moneda potente que nos defienda para otro tipo de turbulencias macroeconómicas. Porque es que si nos vamos del euro y tenemos a un gobernante que empieza a recortar, ya sea Mariano Rajoy, Sánchez o el que sea, eso es un problema mayor casi que si estamos dentro del euro. Así que yo diría, vamos a intentar luchar por la reformulación, rehabilitación de la Unión Europea. Si no podemos y tenemos suficiente correlación de fuerza, es decir, hemos llegado al gobierno en este estado, entonces no nos quedará más remedio que salirnos del euro si queremos aplicar políticas progresistas, ¿no? O de izquierda, como lo queremos llamar. Pero yo no iría con la bandera de hay que salirse del euro. Yo prefiero quedarme en el euro, intentar reconducirlo, y si no se puede y no nos dejan más remedio, habrá que salirse. Siempre que tengamos el gobierno, claro, porque insisto, para tener a un gobernante que aplique políticas de recorte y tal, yo prefiero quedarnos dentro del euro. Sí. Bueno, moltes gràcies a tots.